1773, fiesta de té en Boston. Primer Congreso Continental, 1774. (1775), la batalla de Lexington. (1776), Washington cruza Delaware. (1776), Declaración de Independencia. (1777), la batalla de Saratoga. (29 de diciembre de 1778), con una tropa de 3,000 soldados, el teniente coronel Archibald Campbell captura Savannah, Georgia. Entre el 29 de marzo y el 12 de mayo de 1780, Lord Cornwallis sitió Carolina del Sur. Esto resultó en la destrucción del Ejército Continental del Sur, patriota. En agosto de 1780, el patriota mayor Horatio Gates reunió un gran ejército para tratar de expulsar a Lord Cornwallis de Camden, Carolina del Sur. Soy Thomas McCullough. Nunca has oído hablar de mí. No soy un general. Y ciertamente no soy ningún tipo de político. Tengo una tienda con mi esposa, Sarah, aquí en Camden. Le vendemos a cualquiera que tenga el dinero para pagar. Sí, eso incluye a los malditos casacas rojas. Con los casacas rojas controlando la ciudad. O les vendemos a ellos o no vendemos nada. Sin embargo, ese no es el ejército al que pertenezco. Soy un patriota. Soy parte de lo que llaman la milicia. Esto es lo que pasa ahora mismo en esta ciudad. Buenos días, teniente. Si viene por una requisición de artículos, los McCullough regresarán pronto. No vengo por una requisición y no busco a los McCullough. ¿No? Entonces, ¿qué está buscando exactamente? La última vez que estuve aquí había una chica trabajando. Una joven de pelo rubio. ¿Es mi hija a la que se refiere? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que quiere con Winnie? ¿Gwynnie? Diminutivo de Gwendolyn, imagino. Sí, así es. ¿Qué quiere con ella? ¿Dónde está exactamente? Creo que fue a cuidar el ganado. Madre, no puedo encontrar a la otra. Tú debes ser Gwendolyn. Así es. ¿En qué puedo ayudarlo? Permíteme presentarme. Soy el teniente Montague Kensington, de las Fuerzas Armadas de Su Majestad. Verás, mañana hay una reunión de oficiales en el centro de la ciudad y me encantaría que me acompañaras para la ocasión. No tengo nada apropiado para ponerme para... Tonterías. Te encontraré algo. Yo nunca... ¿No debería tener un chaperón? Señora, soy un oficial comisionado de las Fuerzas Armadas de Su Majestad. Le aseguro que no hace falta. Ah, señora McCullough, tengo buenas noticias.
Los otros oficiales quedaron impresionados por la calidad de su último servicio. Gracias, teniente. Pero, ¿qué hace en nuestro taller? Los pedidos se hacen arriba. Debo confesar que no estoy aquí solo por negocios. Bueno, ¿qué quiere entonces? Hay una reunión social de oficiales mañana por la noche y me sentiría muy honrado si Winnie me acompaña. Lo siento, teniente, pero tendré que rechazar su oferta. Jovencita, ¿tiene idea de cuánto mejoraría tu posición en la vida si aceptaras mi oferta? Ya tiene su respuesta. Creo que debe irse, señor Kensington. Discúlpenme. No estoy acostumbrado a aceptar negativas de campesinos. ¡Aléjese de ella! Parece que esto se ha convertido en algo bastante desagradable. Les aconsejo a los tres que salgan de esta habitación y nos den privacidad. ¡Tomás, maldito tonto! Rev War, la batalla de Camden. Sara, Señora Davis, qué raro verte en mi puerta. ¿Hay algún problema? hubo una pelea en mi tienda. Espero que no involucre soldados británicos. Solo uno, señora. Cuéntame lo peor. Arrestaron a mi esposo. ¿Tomás? Sí, se lo llevaron al calabozo. Oh, no. ¿Había alguien más presente además de ti? Ningún cliente, solo Mari, mi jabonera. Muy bien. No le digas nada a los vecinos. Trae a Mari aquí inmediatamente. Lo haré. Gracias, señora. Señora Davis, ella es Mary McDouglas. Sí, Mari. Te he visto en la tienda antes. ¿Cuánto llevas con nosotros, querida? 2 años ya. La señora Macala acogió a mi hija Ginny el año pasado. Sara, ¿en qué pensaba Tomás? Normalmente es un hombre muy sensato. Sí lo es, cuando las cosas son apropiadas. Mary, por favor, dile a la señora Davis todo lo que pasó. Winnie y yo trabajábamos en la tienda cortando un nuevo lote de jabón. Y entró ese casaca roja, actuando como si fuera el dueño, dándole órdenes a todo el mundo. ¿Y luego? Luego se le ocurre mirar a mi Winnie. Lo próximo es que tiene sus manos sobre ella. La señora Macala le pidió que se detuviera, pero no escuchó. De repente, Thomas llegó de una entrega. El cabrón agarró a Gwen y Thomas tomó su palo y lo golpeó. El inglés cayó al suelo y Winnie escapó. El bastardo salió a tropezones de mi tienda y volvió corriendo con algunos de sus compañeros. Thomas se enorgullece de haber defendido a esa chica, así que les dijo que el bastardo se lo merecía. Oh, él sabe que es mejor que eso. Sabe que cuando algo le molesta a Thomas, no puede contener su temperamento. ¿Sabes a dónde fue tu hija querida? Al bosque detrás de la tienda. Esperará que vaya por ella. Entonces ve a buscarla.
Sara, ¿dónde está tu esposo ahora? Lo llevaron directo a prisión. No es un lugar para hombres ni para animales. Es un lugar vil y contaminado. Si ella se queda ahí, enfermará gravemente. ¡Malditos ¡Ya, casacarros! Sara! No seas tonta. Contrólate. Muy bien, señora Davis. Entonces, ¿qué cree que debemos hacer? Señoras, no le digan a nadie sobre esto. Mari, ve a buscar a tu hija. Sara, ve al calabozo. Visita a Tomás tantas veces al día como sea posible. Sé muy cortés. Sé muy cortés, Sara. Que esos canallas sepan que no se olvidarán de él. Le suplicaré si es necesario. Mañana pediré una audiencia con Cornwallis en persona. Sara, ¿has visto a ese británico antes? ¿Conoces su nombre? Ay, sí. El hombre tiene una gran imagen de sí mismo, pero está lejos de ser un caballero. Montague Kensington. Me llamo Sarah McCalla. Mi esposo Thomas está ahí. No se permiten visitas en este lugar. ¿Dónde se permiten? En el edificio de piedra en el centro de la ciudad. Entonces, ¿puede trasladar a mi esposo ahí? Estaría muy agradecida si pudiera verlo. No puedo cumplir su petición. Me alegro de verte, Cooler. Es bueno estar aquí. ¿Conoces a mi hijo, Gunner? Dime, ¿cuál es el estado de ánimo de tus hombres? Bueno, les gustaría saber más de lo que saben. ¿No nos gustaría a todos? ¿Qué les preocupa? Ese general Gates, ¿has hablado con él? Lo he escuchado. Pero, ¿no has hablado con él de hombre a hombre, como lo estamos haciendo? Aparentemente no había tiempo para eso. Bueno, debería tener tiempo para eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué ha hecho exactamente este general antes? Estuvo a cargo de una batalla muy grande. Supongo que le ganamos. ¿Una batalla en el norte? Sí, en Saratoga. ¿Está familiarizado con cómo hacemos las cosas por aquí? Supongo ha trabajado con la milicia antes. Esto es Carolina del Sur. ¿Estará de acuerdo con nuestras tácticas? ¿Hablas de escabullirnos detrás de las líneas, emboscar y hacer cosas así? Sí, ese tipo de tácticas. Yo diría que no lo aprueba, pero no creo que se interponga en nuestro camino. Así que ni siquiera sabría de nuestras tácticas. Creo que así es mejor. ¿Qué clase de hombre crees que es Gates? No es un vanidoso como algunos de sus oficiales. Bien, eso no es lo que necesitamos. Tendré otra reunión con él. Él tiene que escuchar lo que tenemos que decir. Sí, tiene que hacerlo. ¿A dónde vamos, William? Las tropas deben estar en el siguiente claro. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Me muero de sed. No te estás muriendo de nada, Levi. ¿Por qué tuvimos que irnos de Nueva York? ¡Amo Nueva York! Extraño Londres. Extraño mi hogar. No hay buena comida aquí. Eso es lo que me gustaba de Nueva York. La comida no era tan mala. Y también hay muchas chicas. Tienes toda la maldita razón. Cuida tu lenguaje. ¿Cuánto falta? Llegaremos cuando lleguemos, Levi.
Si no puedo visitar a mi esposo, al menos puede darle este pan. Solo se permiten provisiones proporcionadas por el preboste. Entonces, ¿el preboste puede aprobar esto para él? No se permiten alimentos externos para los prisioneros. He estado vigilando toda la mañana y no le ha dado nada de comer. No soy el único centinela de guardia. Quizás otro los alimentó. A usted no le importa. Volveré, señor. Eso no serviría de nada. Servirá, señor, se lo aseguro. No quiero hablar de nada. Necesito saber qué pasó con la última reunión con Gates. Solo quería hablar del procedimiento militar adecuado. ¿Qué tan grande es este ejército del que se supone somos parte? ¿Te refieres al gran ejército que está armando? Sí. En total, más de 2000 hombres. ¿Cuántos son milicianos? Más de la mitad. ¿De dónde los están sacando? La milicia de Carolina no tiene tantos. Bueno, la mayoría son de Virginia. ¿De Virginia? ¿Alguna vez peleaste con estos tipos? No lo he hecho. ¿En qué piensas? Voy a investigar esto. Tratar de averiguar algunas cosas. Parece una buena idea. ¡Hola! ¿Lograste escapar? No. Los casacas rojas me liberaron. ¿Sabes por qué? Me dijeron que fueron órdenes directas de Cornwallis. ¿Tú hiciste esto? Fue la señora Davis, pero hablé con ella. ¡Rayos, Thomas! Hueles muy mal. No era un buen lugar para estar, Sara. Ve al pozo ahora mismo y báñate mientras se prepara algo de comer. Y no puedes quejarte de mi comida después de donde has estado. Luego iremos a la tienda. Sí, Sara. ¿Oíste lo de Thomas? ¿Thomas? ¿Qué Thomas? Hay como 10. El viejo Thomas irlandés. El flaco. ¿Qué oíste? Los casacas rojas lo liberaron de la prisión. ¿Cómo pasó eso? La gente dice que su esposa lo arregló. Eso es inusual, pero necesitamos a todos. Tenemos zanahorias y todo tipo de verduras creciendo. ¿Qué está creciendo aquí? Bueno, cultivaremos más verduras ahí y hierbas para curar. Muchas Bien, para... pero no tantas hierbas, ¿sí? ¿Y qué es esto? Los pusimos para evitar que los animales entraran y se comieran nuestras verduras. Entonces sí han estado comiendo. ¿Y funciona? Contra todo tipo de animales. Espero que funcione. No han entrado, por eso las verduras siguen intactas, tonto. Una vez que esté todo bien ordenado y con los ciervos, Te estás ocupando bien de las cosas, Sara. alguien tiene que hacerlo. Eso es verdad. Y no vas a ser tú. No, si no estoy. Sigues yéndote. Los casacas rojas siguen pagando el jabón y la leña. Todo lo demás se lo llevan. Ese rufián con el que me peleé... ¿volvió? No, gracias a Dios. María y su hija están trabajando aquí de vez en cuando. Ahora hacen pan de pita. Sara, ¿crees que podrías arreglártelas sin mí un poco más? Sí, puedo arreglármelas aquí. Pero ¿a dónde piensas ir ahora? Me temo que voy al frente a pelear. La milicia necesita a todos. Si se llevan gente como tú, deben estar desesperados. Me llevarán, están
desesperados. Es lo que hay que hacer. Sí. ¿Cuánto lleva nuestra familia luchando contra los ingleses? Espero que esta vez podamos echarlos. Y en cuanto a ti, necesitas quedarte aquí al menos unos días. Descansa, come, fortalécete. No puedo discutir eso. Solo tengo esa extraña sensación de que algo muy grande se acerca. ¿Has oído algo? Las milicias vienen de todas partes, de todas las colonias. ¿Qué hay de nuestros casacas azules? No hablo con esos hombres. A mí, mi cuerpo es la milicia. Así que todos esos hombres vienen a Camden. No, solo a las afueras. Bueno, entonces haremos buen uso de nuestro pan de pita. Sí. Dime, ¿qué averiguaste sobre la milicia de Virginia? Los que tienen experiencia no estarán en la próxima batalla. ¿Y por qué no? Sus alistamientos expiraron, se fueron a casa. Así que la mayoría de su ejército ni siquiera ha estado en una pelea. Es peor que eso. ¿Cómo puede ser peor? Nuestros suministros de todo están casi agotados. ¿Y los rifles y la pólvora? De pólvora estamos bien, pero ¿Qué hay de los rifles? 1 de cada 3 reclutas de la milicia no tendrá rifle. Que Dios nos ayude. Bueno, ¿por qué no agarran palos y los hacen parecer rifles? Tal vez tengamos que hacer eso. Septiembre de 1780, un mes después de la batalla de Camden. Buenas tardes, General Gates. Gracias por tomarse el tiempo para verme hoy. Por supuesto, capitán. ¿Puedo preguntarle el motivo de su visita? Señor, soy el responsable de preparar un informe para el Congreso Continental que detalle los sucesos del 16 de agosto del mes pasado.
Ah, sí. Camden. Vine a realizar la investigación oficial, señor. Señor, tenía entendido que no habría ninguna investigación oficial. No es lo mismo que yo tenía entendido, capitán. Entonces, ¿qué es esto?
Tengo una gran cantidad de información sacada de varios informes. Estos informes son de varias fuentes en relación al rango. Muy bien. Parece que ya tiene todo lo que necesita, señor. ¿Qué más ayuda puedo proporcionarle? Sí, señor. Varios informes entran en conflicto con otros informes. Y algunos de esos informes... No me presentan de la mejor manera, supongo. Sí, señor. General, esta es una visita de cortesía. Pensé que le interesaría ofrecer algunas aclaraciones. Proceda, capitán. ¿Estoy muerto? No, todavía no. Voy a morir. Todavía no. ¿En serio eres tú? En carne y hueso. Ahora ven, tenemos que sacarte de aquí. No me siento muy bien. No puedo. Escúchame. Estás en problemas. Tenemos que movernos y sacarte de esta pelea. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no soy tan joven como antes. ¡Andrew! 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 ¡Corre! ¡Un casaca roja! ¡Paren! ¡Hay un casaca roja! ¡Cuidado! ¡Casaca roja! ¡Ja! ¡Bastardo!
Así que tú eres quien lleva 2 días escondido en los árboles. Así es, soy yo. Pensé que estabas muerto. ¿Estás vivo? Sí, sigo vivo. Algunos dicen que lo estoy, otros dicen que no. Ahora dicen lo mismo de mí. ¿Qué está esperando ahora? Bueno, hay un montón de hombres muertos en el campo. Eso veo. Los malditos tontos se paran en campo abierto y les disparan. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Sé lo que yo voy a hacer. Iré detrás de ellos y les dispararé. Hoy voy a matar a algunos británicos. ¿Tú qué vas a hacer? Me parece una buena idea. Creo que te acompañaré. ¿Eso harás? Sí, señor. ¡Andando! ¡Andando! General Gates, parece que al principio de la batalla, la fuerza de las tropas era aproximadamente igual en cuanto a soldados regulares. Sin embargo, si se tiene en cuenta a la milicia, usted declaró que debería haber tenido una ventaja formidable. En efecto, señor. Si la milicia me hubiera mantenido firme como en Saratoga y no se hubiera cobardado ante el enemigo, la batalla de la que estamos hablando habría resultado muy diferente. Siempre he sostenido que un hombre que lucha por su hogar, su familia y su libertad, luchará mucho más eficazmente que un hombre que lucha por su dinero. Tal vez en este caso, no todos los hombres son creados iguales. Aunque una valiosa brigada de milicianos de Carolina del Norte se mantuvo firme con los restos del ejército hasta el final. Gracias, general. Ya que hablamos de números, estoy seguro de que ya ha visto las cifras de muertos y heridos. Estoy al tanto de nuestras últimas estimaciones, pero tal vez le gustaría compartir la información que tiene para verificar. Vamos a ver, del lado británico, dicen que hay 60 muertos y aproximadamente 250 heridos. Nuestras pérdidas fueron de 900 muertos y aproximadamente 1000 capturados. Fue un día terrible para la causa, capitán. Muchos valientes se perdieron con el inoportuno colapso de nuestro flanco izquierdo. ¿Qué son esas unidades de allí? Las que no tienen los uniformes adecuados. Esas son las milicias de las que hablábamos. ¿Seguro que no forman parte del ejército normal? Eso me dijeron. Están muy comprometidos el uno con el otro. ¿Creen que nos tienen miedo? ¿Por qué no lo tendrían? Se enfrentan a la mayor fuerza de guerra de todo el mundo. Usted es un exoficial británico, ¿correcto? Sí, capitán. En 1745 obtuve mi comisión como oficial. Luché en muchas batallas en el continente arreglando asuntos en Austria. Luego serví al general Braddock aquí en Norteamérica, junto a su general George Washington. Y renuncié a mi comisión en 1769 como mayor. Después llevé a mi familia de Inglaterra a Virginia. Imagino que su formación inicial fue una típica formación británica. Sin embargo, según esas tácticas, usted está enfrentando a sus tropas más débiles contra los regimientos británicos más experimentados. Sin duda se cometieron errores, capitán. Nunca fue mi intención entrar en campo abierto, a pesar de lo que puedan sugerir algunos de mis adversarios. Mi intención era ocupar una posición defensiva fortificada en Granny Creek, varios kilómetros al norte de Camden, y obligar a Lord Rawdon a atacar en gran desventaja. Además, el coronel Marion y el general Sumter podrían amenazar sus líneas de suministro y forzar una retirada británica. Pero la vanguardia de ambos ejércitos se enfrentó a medianoche en un terreno que no habría una línea de retirada razonable para este ejército. Fue el comienzo de una serie de desgracias que acabaron con nosotros. Ciertamente las líneas eran desiguales, capitán, y yo soy el único responsable.
Ahora, basado en lo que otros oficiales informaron, las cosas salían como se esperaba, hasta que los fusileros británicos, una fuerza total de aproximadamente 800, se acercó a la fuerza combinada de la milicia, que sumó aproximadamente 2.500 hombres. Varios informes que coinciden afirman que la mayoría de los milicianos de Virginia tiraron sus armas al suelo y abandonaron el campo cuando los fusileros se acercaron. Es correcto, capitán. Cuando comenzó la batalla, no supe reconocer inmediatamente el cambio en las líneas británicas y mover más tropas experimentadas a la izquierda. Definitivamente este fue el error crucial. Los soldados se retiraron sin disparar un tiro. Muchos soldados soltaron sus armas cargadas y se dispersaron por el campo. Asumí la carga de enfrentar a hombres inexpertos contra tropas experimentadas. Lleva la vergüenza de no haber resistido ni un poco. Señor, hubo un individuo de Carolina del Norte que dio esta declaración. No hubo ningún esfuerzo de unión, ningún ánimo de lucha. ¿Qué respondería a este comentario, señor? Habla del soldado Watts de la milicia de Carolina del Norte. En su prisa por huir, es poco razonable creer que no se dio cuenta de los valientes esfuerzos del general de Kalb, o del mayor Anderson, o del coronel Howard, o incluso del capitán Kirkwood. Las 4 fuerzas trataron de detener valientemente su retirada y reunieron al ejército para enfrentarse al enemigo. También ignoró mis propias intervenciones, junto con las de su general, el general Caswell, para poner orden en la milicia. Les ordenamos que volvieran y dispararan, pero las órdenes fueron en vano. Intenté reunir a la milicia 2 veces más a 1 kilómetro y en medio del campo de batalla, pero estaban aterrorizados. Salieron del bosque hacia todas partes. Volví entonces al campo de batalla, señor, para intentar salvar lo que estaba pasando en el campo. Johan. Johan. Ayúdame. No sé dónde están todos. Hay sangre por todas partes. ¿Dónde están? Déjame limpiarte un poco. Y luego podremos ver la gravedad de tus heridas. Gracias. Gracias. La bala entró, pero luego no salió. Eso es... bueno. Bueno. No parece haber tocado ningún vaso sanguíneo grande. Pero sigue ahí, y eso significa que tendremos que sacarla. Eso suena doloroso. Me temo que lo será. Como sea, estás vivo y podemos arreglarlo. Puedo preguntarle algo. ¿Por qué está aquí? Para ayudar a los heridos, como tú. Y estoy buscando a mi hijo. ¿Cómo se llama? Johan Carson. Lo conozco. ¿En serio? ¿Lo has visto? Todos íbamos a luchar. Pero cuando empezó la batalla, la milicia soltó las armas. Nosotros no. Ni Johan. ¿Dónde puedo encontrarlo? Siga el sonido de la batalla, pero no se acerque demasiado. ¿Cuál es su nombre, señor? Maggie. Señor McGee, debo encontrarlo. Pero de verdad regresaré. Traeré agua para usted cuando regrese. Pero mientras tanto, tengo vendajes limpios. Debe seguir presionando la herida hasta que regrese. Lo haré. Lo haré.
General Gates, antes de la batalla, cuando estaba reuniendo lo que se llamó el Gran Ejército, ¿tuvo alguna discusión importante con sus comandantes de milicia? Sí, capitán. Se realizaron consejos de guerra antes de salir de Carolina del Norte. Tanto los comandos continentales como los de la milicia estuvieron presentes en todos los consejos. En estos consejos me enteré de que la mayoría de los milicianos de Virginia se iban al terminar sus alistamientos y regresarían a casa, en lugar de ir al ejército a Carolina del Sur. Aquí también me enteré de las dificultades a las que se enfrentaban los hombres por falta de suministros, de alimentos, incluso de armas y equipos básicos. El consejo de guerra que se celebró el 15 de agosto, después de que se reunieran las vanguardias del ejército, determinó que lo único que nos quedaba por hacer era resistir y luchar. Realmente no nos quedaba otra opción. Mis subordinados y yo estuvimos de acuerdo en que el plan que habíamos hecho estaba en sintonía con los mejores principios militares. ¡Oh! ¿Qué carajo pasó ahí fuera? La mayoría de los de Virginia tiraron sus rifles y se fueron. ¡Oh! ¡Oh! ¿Los pocos rifles que teníamos? Sí, así es. ¿Para qué carajo estaban ahí? Creo que no sabían. Esa no es excusa. Si estás en el campo, luchas. Si el enemigo se acerca, luchas. Y deben morir en el campo de batalla. Sí. ¿Cuántos de los nuestros han vuelto? Ni siquiera la mitad. Cuando esto acabe, tendremos que volver por nuestros heridos. Las enfermeras están ayudando, pero ¿Pero qué? los casacas rojas ya tienen a la mayoría. Debemos decirle a las enfermeras que apreciamos su ayuda. Poco después del colapso de las filas de la milicia, fue evidente que la batalla no avanzaba a su favor. Se le vio alejarse precipitadamente de la zona, acción que se prolongó durante 100 kilómetros hasta su llegada a Charlottetown. ¿Por qué era tan importante llegar a Charlottetown? Una vez más, capitán, su descripción tanto de la rapidez de mi retirada como de la forma en que abandoné el campo es totalmente inexacta. Cuando la batalla empezó a cambiar, vi que los habitantes de Maryland y los hombres de Delaware ya no podían soportar toda la fuerza de las armas británicas. El general Caswell y yo decidimos retirarnos y dirigirnos a Charlottetown, donde despertaríamos a los lugareños para iniciar la defensa de Carolina del Norte contra Cornwallis y su ejército. Cuando llegamos no encontramos ni armas, ni municiones, ni suficientes defensores que pudieran darle algo de protección a la provincia. El general Caswell y yo decidimos ir a Hillsborough, donde la legislatura estaba reunida, para elaborar algún plan que permitiera salvar a ese estado del enemigo. ¿Viste a toda la tropa darse la vuelta y salir corriendo del campo? ¿Qué fue todo eso? Debe haber sido un error de comunicación. Muy poco profesional. Bueno, son oficiales. Yo vi un oficial. Iba saliendo por el campo, pero no hacia nosotros. Fue como una embestida inversa. Ni siquiera damos tanto miedo. Debió ser su primera vez en batalla. ¿Recuerdas tu primera vez en batalla, no? Puede ser bastante abrumador. Pero resistimos, ¿no? Lo hicimos. Y aún resistimos. Yo no puedo creerlo. Es lo peor que he visto. Todos los hombres, chicos en realidad, muertos. Yo caminé junto a los generales y dejé que les dispararan. ¿Qué esperabas? Son solo chicos. ¿Les das 2 semanas de entrenamiento con un arma y esperas ahora que sean soldados? Estos generales, estos ejércitos, los llevan como ovejas al matadero. Ni siquiera saben por qué pelean. No, pues sabrán que se equivocaron cuando termine con ellos. Entonces vas a seguir, ¿no? Tengo la intención de seguirlos por el camino y matarlos uno por uno. Es un camino largo. Tal vez necesites compañía. Bueno, no me molestaría. Si no te importa, no me interesan esos palos de fuego. Son ruidosos, hacen que me duela la cabeza. Sí, pueden ser ruidosos. Te diré algo. Me quedaré atrás de ti. Está bien por mí.
Entonces, ¿nos vamos o qué? Yo digo que nos vayamos. ¡Vamos! ¿Qué está buscando? Vi unos soldados rebeldes que venían hacia aquí. ¿Vives aquí? Así es. ¿Los viste? No los vi. ¿Dónde pueden estar escondidos? Eso no lo sé. No le pregunto a la gente sus asuntos, ni ellos me preguntan los míos. Ven aquí. ¿Hay alguien más en la cabaña? No, no hay nadie. Investigaré si hay gallinas en el gallinero. Si me estás mintiendo, te colgaré a ti y a todos los traidores que encuentre. No te volveré a preguntar. ¿Hay alguien más en la cabaña? Tres están gravemente heridos. No pueden hacer nada. Te felicito por tu honestidad. Tomaste la decisión correcta. Sobrevivirás. Pero mataré a todos los que estén adentro. Sin embargo, debe ser castigada por albergar traidores. No he dado un beso desde Londres. ¿Estás bien? Apuesto a que será un gran moretón. ¿Están bien ahí adentro? Sí, están vendados y limpios. ¿Puedes caminar? Claro. Bien, mira. Toma esto. Otros necesitarán nuestra ayuda. Johan. Espero que todos mueran. Espero que todos mueran.
Lamento mucho que se volvieran a llevar a Tomás. Los británicos se llevarán a todos los que sobrevivieron a la pelea. ¿Lo has visto? Sí, 2 veces. Están muy apretados ahí. ¿Y cómo está? Escuálido, acabado. Esos bastardos lo están matando de hambre, señora Davis. Lo lamento mucho, Sarah. Thomas y yo vinimos desde Pensilvania. Mi familia bendijo nuestra unión porque él era muy pobre. Pero hicimos un buen negocio. Nos levantamos. Hicimos todo juntos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Todavía estás en contacto con algunas de sus oficinas? ¿Puedes investigar cuándo es más débil la seguridad en el calabozo? Tal vez cuando cambian a los guardias. Sarah, lo intentaré. Ven mañana por la tarde. Lo intentaré. Mi esposo se muere de hambre. Morirá si no come. Por favor, dele esto. Lo tomaré. Dije que se lo dé a él. Dije que lo tomaré. Madre, ¿por qué empezamos tan temprano? La señora Macala quiere que terminemos el trabajo antes del almuerzo. Hay que adaptarnos a su horario. ¿Qué hace aquí, señor Kensington? Perdone mi interrupción, pero me pareció necesario que Gwendolyn y yo tuviéramos otra conversación. Y es Teniente Kensington, si no le importa. Pensé que lo habíamos arreglado en la última visita. Y yo pensé que solo empezamos con el pie izquierdo, por así decirlo. Entonces diga adiós y salga del local, teniente. Esta es una vida difícil, ¿no es así, Gwendolyn? ¿Qué intenta decir? Lo que digo es que si tú y yo nos hiciéramos buenos amigos, tu vida sería muy diferente, mucho más fácil. Mi vida está bien así. No quiero participar en eso. Gwendolyn, sería maravilloso si pudieras venir a mi casa esta tarde. ¡Maldito británico! ¿Crees que te pertenece todo en esta ciudad y todos en ella, verdad? Su Real Majestad es dueño de esta colonia y de todo lo que hay en ella. En el ejército en el que sirvo no somos dueños, controlamos. Lo siento, teniente, pero esta noche trabajo hasta tarde. Tonterías. Hace un momento dijeron que terminarían antes del almuerzo, ¿no? Esa casa de la que habla, imagino que se la quitó a un residente. Los oficiales merecen una recompensa adecuada. ¿Y dónde está? Número 12, en Cox Hill. Bien, consideraré su invitación. Excelente.
Gwendolyn, cuando asistí a la reunión social de oficiales, sin nadie a mi lado, fue vergonzoso. No me gusta que me avergüencen. Señoras, tengo deberes que atender. Espero verte más tarde. ¿Vas a considerarlo? Claro que no. Winnie, terminamos por hoy y te llevaré a casa de mi madre en el bosque. Quiero que te quedes ahí hasta que vaya por ti. Bien, mamá. Sara, por favor, no me digas lo que estás planeando. Entiendo. A la hora de la cena, solo habrá un guardia en el calabozo. El resto estarán en la cena. Y a toda costa, no menciones mi nombre. No lo haré. Y Sara, Sí. por favor, cuídate mucho. Por favor. Thomas. ¡Sara! Thomas. Atrapa el pan. Muchas gracias por tomarse la molestia de responder mis preguntas. Resuma los hechos ocurridos el 16 de agosto en Camden. Capitán, los detalles de lo ocurrido en la batalla de Camden son muy bien conocidos. En realidad, todos los hechos pertinentes aparecen en el informe que envié al Congreso.
poco después de la batalla. Mi corazón siempre estuvo dedicado al establecimiento de la independencia en estos Estados Unidos. Mi vida está dedicada a esto, señor. Y estoy dispuesta a la sinceridad de mis palabras, donde se me pida que preste mis servicios. Cuando llegué aquí comandaba un ejército sin fuerzas y un cofre militar sin dinero. Un departamento del sur sin espíritu. El ejército estaba en una situación miserable, sin armas suficientes, sin fuerzas y sin mucho de lo que se necesita para hacer la guerra. La comida era tan escasa que nuestro ejército fue dispersado para que no murieran de hambre. Carolina del Norte y Virginia se negaron a reunir tropas suficientes y a conseguir provisiones. Y de hecho, señor, nuestra situación era bastante grave. Así que decidí reunir a nuestro ejército y marchar hacia el sur, con la intención de luchar y morir en la batalla en lugar de morir de hambre o de sed. Yo no deseo nada más que salvar a los estados del sur. Quiero recuperar los territorios que perdimos temporalmente y aproveché todas las oportunidades para hacerlo. Al contrario de los jóvenes oficiales ambiciosos, cómodamente instalados en el norte, que sugieren que tal vez hubo cobardía de por medio, regresé a Hillsborough para empezar a reorganizar el departamento del sur y levantar un nuevo ejército con ese fin. La Asamblea de Carolina del Norte debe llamar a la milicia, señor, para reconstruir ese ejército. Ningún ejército se interpone entre Cornwallis, Carolina del Norte y Virginia en este momento. Si queremos detenerlos, tenemos que reconstruir uno. Así que eso es todo, capitán. Tengo mucho trabajo que hacer. Puede retirarse. West Point, Nueva York. ¡Nathaniel! Hace un poco de frío viento aquí. Randall dijo que querías verme. Las cosas cambiarán para nosotros, Katie. Drásticamente. Tienes que irte. Tengo que irme. Esperaba que pudieras acompañarme, pero no lo harás. Dice el mensaje, Nathaniel. Me llamó el general Washington. Otra misión. Así es. Me darán el mando de lo que queda de los ejércitos del sur. Los ejércitos del sur. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Probablemente lo que dure la guerra. Tenemos que afrontar la realidad que nos ha perseguido durante toda la guerra. La batalla de Camden fue una terrible pérdida para las fuerzas patriotas. Sin embargo, la decisión del general George Washington de reemplazar al general Gates con el general Nathanael Greene como comandante de los ejércitos del sur puso en marcha una serie de acontecimientos muy positivos. 8 meses después, el 25 de abril de 1781, las fuerzas estadounidenses y británicas volvieron a enfrentar a sus ejércitos en la misma ciudad, Camden, Carolina del Sur. Pero esa es otra historia.